Acqua di Io de Giorgio Armani. Aquí tengo 3 de las fragancias que más me gustan de esta línea. Quería haceros un vídeo hablando un poquito de las 3, para qué usaría cada una, qué me parecen actualmente aún, sus formulaciones, sus versiones. Así que si os parece, vamos a empezar por la tradicional ya, el Acqua di Io, el Eau de Toilette. Esto ya es todo un mito, una de las fragancias más vendidas a nivel mundial en la perfumería masculina, y es el aroma marino y refrescante por excelencia, ¿no? De este aroma se han imitado, pues no sé cuántos perfumes habrán basado en este ADN, ¿no? Pero este es el primero, el genuino, el único. Sí es verdad que actualmente ya no es lo mismo, sobre todo a nivel duración y proyección. Por lo menos a mí, esta última que me compré hace poco, recientemente, que ya no es el frasco que era tan opaco, a mí me gustaba más el anterior, ahora este es un poquito más cristalino. Y personalmente, bajo mi experiencia y mi uso diario, en duración y proyección es muy baja, es una pena. Y el olor ya no es tampoco tan prominente como era antes. Sigue siendo ese aroma marino con la nota de cologne y bueno, pues esos cítricos, un poquito de fruta, sensación de champú masculino y un fondo amaderado, almizcles. O sea, es que esta fragancia cuando salió era única, era el primer icono de la perfumería moderna, ¿no? A partir de los 90, pues, ese giro que hizo la perfumería, lo hizo con este perfume, con este Eau de Toilette de Acqua di Io. Yo lo tengo pues por ese aspecto romántico, ¿no? Creo que hay que tenerlo en la colección si te gusta la perfumería, aunque como digo, no sea como antiguamente. Pero bueno, esto es igualmente una maravilla. Si no lo habéis olido aún, aunque no sé si habrá alguien en este planeta que no haya olido esta fragancia, pero si no has olido, huélela, porque es el inicio de aquella perfumería moderna, de aquella perfumería cítrica y fresca que empezó a partir de ahí, de los 90. Esta Eau de Toilette. Siguiente con lo que yo me quedaría de la línea. Hay muchos flankers, pero estos son los 3 que yo tengo en colección actualmente y que puedes usarlos durante todo el año cuando quieras. Esta primera yo la utilizaría sobre todo en verano. Si estás de vacaciones en la playa es excepcional. Por las mañanas, increíble, muy refrescante después de la ducha. Pero creo que esta versión, que es la Profondo, el Eau de Parfum, primero salió la Profondo, que era ya Eau de Parfum, pero era el primer frasco, que era más azul, o sea, menos oscuro, menos transparente. Luego descontinuaron este y sacaron la línea Profondo en Eau de Toilette, Eau de Parfum y Parfum. Bueno, yo creo que el más parecido al anterior Profondo es el Eau de Parfum, y es el que a mí más me gusta. Y aquí tenemos básicamente una versión modernizada de la tradicional. O sea, esto es muy parecido, pero esto es más moderno, más azul y más frío, más fresco-frío, diría yo, ¿vale? Esto es más playa, sol, marino, un poquito salado. Y esto es una ducha fría, esto es darte una ducha fría en verano. Así resumo yo este perfume. Esto es increíble, increíble. Te das una ducha cuando hace calor tremendo, quieres refrescarte, subes de la playa, de la piscina, te duchas, te echas esto, bajas a la calle y no puedes tener una mejor sensación. Está muy bien conseguido, muy rico, muy oceánico también. Me encanta esta Profondo, que es de las que de primeras hueles y te puede parecer muy genérica, aromas muy fáciles, muy trillados ya, pero es que a medida que la vas oliendo, más te va gustando, más adictiva se siente. Y personalmente para mí es uno de los que más uso también cuando no sé qué usar. En esta época lo uso muchísimo, y para la playa también, excepcional, para por las tardes sobre todo, excepcional. Y ahora vamos con la favorita, con mi favorita. O sea, esto entra en el top 5 quizá de mis perfumes favoritos de todos los estilos, que es el Parfum. Esto hay que tenerlo. Esto, si eres coleccionista, si eres amante de los perfumes, o incluso si solamente quieres tener un perfume para todo el año, esta es una de las primeras opciones que yo te diría. Tengo la Profumo aquí. Esto es una joya. Esto es una joya. No hay tanta diferencia como se dice, pero a mí me sigue gustando más esta. O sea, más masculina, más inciensada, más verde, más profunda. Esto es increíble. Esto duraba horas. Esto yo recuerdo de las primeras veces que lo usé, que incluso de las primeras veces pensé, es que es demasiado, es que me está agobiando, porque es que al día siguiente
seguía oliendo, y en la camisa donde me lo eché, eso duró días, y es increíble esta, o sea, es increíble, pero bueno, afortunadamente no la descontinuaron del todo y sacaron esta versión Parfum, que es muy parecida, en rendimiento no es lo que era la Profumo, pero igualmente también es de las que notas al día siguiente, cuando te levantas la sigues notando. Y aquí tenemos, es que esto de verdad, o sea, esto por la noche en verano, bueno, por la noche o a cualquier hora del día, pero por la noche en verano después de una ducha también, esto huele tremendamente masculino, pero no en el lado antiguo ni clásico, no. Desde el lado refrescante, el lado verde, esto jugoso, tiene esas notas marinas saladas todavía, pero muy acuáticas, incienso con el pachuli mezclado en el fondo que lo hace excepcional, o sea, adictivo, envolvente, una estela increíble, un aura arrollador, o sea, no sé, es que no tengo adjetivos ya calificativos para definir esta fragancia, porque me encanta, es una de mis favoritas, o sea, de mi top 3 quizá, de mi top 3. Fíjate, me queda ya muy poquito, y tengo que comprarme otra, sin duda. Ahora creo que ya este es el tapón imantado, en las nuevas que son rellenables ya no lo tienen, ya lo tienen como aquí en profundo también es, bueno, fijaos, aquí es de apretar, de presión, y este es imantado. Eso ya son detalles, sin más. Esta Acqua di Io Parfum, uno de mis amores, sin duda alguna, y que siempre recomendaré. Recordad, si solamente queréis tener una en colección, este es el comodín perfecto. Y estas serían mis 3 recomendaciones de esta línea ya icónica de la perfumería masculina. Una auténtica pasada. Supongo que las habéis probado, me encantaría que me dijerais en comentarios qué os parecen las versiones actuales, por cuál os decantáis, cuál es vuestra favorita. Estaré encantado de responderos. Como siempre digo, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.